Géminis, el signo mutable de aire, regido por el veloz Mercurio, es un testimonio viviente de la fusión entre mente y movimiento, entre palabra y percepción. En su interior se encuentra un radar siempre encendido, afinado por la experiencia y la agudeza mental, que capta lo que otros no ven, que comprende lo que otros apenas intuyen. No se trata de adivinación como en los cuentos de hadas, sino de una alquimia mental cultivada por años de observar, analizar, conectar puntos dispersos en el entramado de la vida. Cuando una persona nacida bajo el signo de los gemelos dice, ya sabía que esto iba a pasar, no es arrogancia ni casualidad. Es la voz de una mente que ha atravesado 1000 escenarios, que ha visto repetir los arquetipos humanos en diferentes cuerpos y circunstancias, y ha grabado esa memoria en su archivo interno. Es la certeza de quien ha vivido tantas versiones del mismo cuento que puede reconocerlo desde el primer acto. Los nativos de Géminis con experiencia desarrollan una forma de clarividencia pragmática. Ven venir las tormentas porque saben leer las nubes. Escuchan los silencios entre las palabras. Notan el temblor leve en la voz antes de la ruptura. No necesitan una bola de cristal, su instrumento es la mente despierta, la observación afinada, la curiosidad insaciable que les lleva a conectar causas con efectos mucho antes de que el resto lo haga. Sin embargo, su poder no se limita al terreno de lo lógico o comprobable. Hay algo más en ellos, algo que bordea lo invisible. Géminis es también una antena sutil que percibe los hilos del inconsciente colectivo, que vibra al ritmo de lo que aún no ha ocurrido pero ya está gestándose en el aire. En sueños, en corazonadas, en frases aparentemente casuales, a veces se abre paso una percepción que no puede explicarse con palabras, pero que arde con la certeza de lo inevitable. No es ciencia, no es superstición, es el alma del aire conectando con las corrientes invisibles de la existencia. Y a veces, lo más asombroso ocurre, el pensamiento geminiano se vuelve acción, y la acción se convierte en causa. Como si al anticipar el desenlace, inconscientemente se dispusieran las piezas para que el juego siga el guión previsto. Esto no es trampa ni manipulación. Es el poder del enfoque, de la atención dirigida, de la palabra dicha en el momento exacto que altera el curso de los hechos. Es el eco de Mercurio, dios de los mensajes y los caminos, tejiendo futuros con cada frase lanzada al viento. La sensibilidad geminiana también se expresa en su lectura magistral del lenguaje no verbal. Donde otros ven una sonrisa, ellos notan la rigidez de las manos. Donde otros escuchan una frase amable, ellos perciben el matiz exacto que revela tensión o desdén. En una habitación cargada, Géminis sabe quién está al borde de un estallido, quien finge tranquilidad, quien ya decidió irse aunque aún no se ha levantado de la silla. Son intérpretes innatos de los susurros del cuerpo, de las señales que anteceden al estruendo. Y aunque muchas veces su sabiduría es incomprendida o subestimada, ellos continúan observando, entendiendo, prediciendo, como si fueran cronistas invisibles del destino. Porque su propósito no es dominar el futuro, sino comprenderlo. No es controlar lo que viene, sino estar preparados para recibirlo, sabiendo que en cada movimiento del presente se esconde una semilla del mañana. Géminis no es el adivino de la caverna ni el sabio que se encierra en un templo. Es el caminante entre mundos, el testigo de lo que cambia, el mensajero entre el caos y el orden. Y su conocimiento, aunque fluido como el viento, es tan preciso como una hoja cortando el aire. Así, cuando dicen ya sabía que esto iba a pasar, no piden admiración, solo confirman lo inevitable. Porque lo vieron venir. Porque lo sintieron. Porque su alma ya lo había vivido, quizás en otro tiempo, en otro cuerpo, en otro sueño. Ese es el misterio y la grandeza de Géminis, no necesita certezas absolutas para moverse con confianza entre lo incierto. Vive en el borde de la paradoja, entre lo racional y lo intangible, y desde ahí ofrece su visión, como un faro que ilumina no solo lo que está, sino lo que está por llegar. Géminis, nacido del cruce de caminos entre el cielo y la tierra, encarna la danza eterna entre el pensamiento veloz y la percepción aguda, entre el razonamiento lógico y el destello súbito de intuición. Más allá de su ya reconocida capacidad para detectar patrones y prever desenlaces a partir de experiencias acumuladas, existe en este signo un impulso perpetuo por comprender los múltiples niveles de la realidad. Géminis no se conforma con una sola versión de los hechos, busca las capas ocultas, las verdades intermedias, los mensajes codificados en lo aparentemente trivial. Esta búsqueda incesante lo convierte en un recolector de significados, un tejedor de simbolismos y un puente vivo entre dimensiones del entendimiento. Su mente no solo es rápida, es también dúctil y multiforme.
Puede cambiar de perspectiva con facilidad, mirar un mismo evento desde diversos ángulos y comprender que el futuro no es una línea recta, sino una red de posibilidades entrelazadas. Allí donde otros se quedan atrapados en una única interpretación de la realidad, Géminis sabe que todo puede ser distinto si se modifican las variables adecuadas. Este conocimiento intuitivo le otorga una ventaja no solo predictiva, sino transformadora. Porque si puede anticipar lo que vendrá, también puede modificar el cauce, reescribir el destino con la palabra justa, con la acción precisa, con la idea sembrada en el momento oportuno. Géminis vive con una conciencia expandida que rara vez se detiene. Aunque su energía pueda parecer dispersa para quienes lo observan desde fuera, internamente su percepción sigue caminos trazados por hilos invisibles que conectan acontecimientos, emociones y símbolos. Hay en este signo una memoria atávica, un saber antiguo que se manifiesta no en forma de dogmas, sino como destellos repentinos de comprensión. Géminis puede no saber cómo lo sabe, pero lo sabe. Es como si la información le llegara antes que al resto, como si la realidad le susurrara secretos al oído en medio del bullicio cotidiano. Muchos geminianos experimentan lo que algunos llaman coincidencias significativas o sincronicidades. Eventos que se cruzan en su camino justo cuando los necesitan, mensajes que les llegan como respuesta a pensamientos apenas formulados, encuentros que parecen orquestados por una inteligencia superior. Aunque no siempre puedan explicarlo con palabras, sienten que hay un orden mayor operando en su vida, un patrón subyacente que ellos pueden vislumbrar en momentos de lucidez profunda. Esta relación con lo sincrónico los fortalece, les da confianza en su camino, en su capacidad para moverse entre lo visible y lo oculto sin perderse. Una faceta menos explorada pero profundamente significativa en Géminis es su relación con la vibración de las palabras. Más allá de su habilidad comunicativa, que es conocida y celebrada, el geminiano posee un oído interior afinado para captar la resonancia energética del lenguaje. No solo escuchan lo que se dice, sino cómo se dice, y pueden percibir las intenciones ocultas, las emociones no declaradas, los matices que revelan la verdad detrás del discurso. Esta sensibilidad verbal no es solo un talento social, es una herramienta espiritual. Al usar la palabra con intención, Géminis puede sanar, guiar, abrir caminos. La palabra, para ellos, es un acto creador. Puede construir puentes o encender fuegos. Es a través del lenguaje donde canalizan su magia, donde materializan visiones, donde siembran futuros. En momentos de crisis o cambio, Géminis puede ser el faro que otros buscan. Su flexibilidad mental le permite adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias, encontrar soluciones donde otros ven solo obstáculos, y ofrecer perspectivas que abren posibilidades. Aunque a veces se les tilde de inconstantes, la verdad es que poseen una sabiduría dinámica, una comprensión profunda de que todo está en constante transformación. Esta aceptación natural del cambio los convierte en agentes de evolución, tanto personal como colectiva. No le temen a lo nuevo, lo convocan. No rehúyen lo incierto, lo exploran. Géminis también posee una relación especial con los planos sutiles de la realidad. Pueden experimentar estados de conciencia alterados sin necesidad de escapar del mundo. Su mente, por su propia naturaleza, puede viajar a través de imágenes, símbolos, pensamientos complejos que los conectan con realidades paralelas. Algunos desarrollan una sensibilidad psíquica que, aunque difícil de definir, les permite captar vibraciones, presencias o movimientos energéticos en el entorno. No es extraño que muchos geminianos tengan una vida interior rica en visiones, símbolos y sensaciones inexplicables. Este don, bien integrado, puede convertirse en una brújula interna que los guía incluso en los momentos más oscuros. La dualidad que caracteriza a Géminis no es una debilidad, como a veces se malinterpreta, sino una fuente de poder profundo. Es la capacidad de habitar dos mundos a la vez, de ver con los ojos del alma y de la mente, de sentir sin dejar de pensar, de soñar sin perder la conexión con lo real. Esta ambivalencia les permite ver más allá de las certezas absolutas, entender que todo es relativo y que la verdad tiene múltiples formas. Por eso, Géminis no impone, sugiere. No dicta, propone. No controla, inspira. En el viaje del alma a través del zodiaco, Géminis es el que lleva la antorcha del conocimiento en movimiento, el mensajero de los dioses, el explorador de significados ocultos. Su presencia en el mundo es una invitación al despertar, al cuestionamiento, a la apertura mental. Allí donde hay estancamiento, Géminis trae aire fresco. Donde hay confusión, ofrece perspectivas. Donde reina el silencio,
pronuncia la palabra que despierta. Y cuando camina por la vida con confianza en su visión, con respeto por su intuición y con valentía para expresar lo que otros callan, entonces se convierte en un canal de transformación profunda. No por fuerza, sino por claridad. No por control, sino por lucidez. Géminis no es solo el signo que predice, es el signo que interpreta, que guía, que sugiere el giro necesario en la historia. Porque lo ha visto antes. Porque lo siente antes. Porque en su mente, los hilos del destino ya se están entretejiendo, y él está ahí, justo en medio del tejido, leyendo las señales del viento, dispuesto a compartirlas con quienes estén listos para escuchar. Géminis, al ser expresión viva del elemento aire, lleva en su esencia una cualidad que trasciende lo puramente intelectual. Su mente no solo analiza, también siente, percibe, interpreta energías sutiles que flotan en el ambiente como notas de una sinfonía aún no escrita. Existe en él una sensibilidad energética que a menudo se esconde bajo su apariencia ligera o su discurso ágil, pero que actúa como una brújula invisible, orientándolo sin esfuerzo hacia los acontecimientos por venir. Esta brújula no se basa únicamente en la lógica, sino en la resonancia vibratoria del momento presente, en esa capacidad casi sobrenatural de detectar dónde se está gestando el cambio, como si pudiera oler el futuro en el aire antes de que tome forma. A menudo, quienes vibran bajo este signo experimentan una expansión natural de conciencia. No necesitan forzar la conexión con planos elevados, porque sus canales están siempre abiertos, funcionando en paralelo, como múltiples frecuencias que reciben señales simultáneamente. Lo que para otros es un misterio o una experiencia esporádica, para Géminis puede ser cotidiano. Una conversación cualquiera puede despertar visiones, una canción puede evocar realidades paralelas, una caminata puede desencadenar una cadena de intuiciones que los transporta hacia revelaciones interiores. Su acceso natural a estos estados no siempre es comprendido por su entorno, pero es precisamente ese acceso lo que les permite estar un paso adelante, ver un poco más allá, intuir lo que aún no ha llegado con una claridad que roza lo místico. Hay en Géminis una conexión intrínseca con los ciclos del tiempo, aunque no siempre se manifieste de forma consciente. Muchos de ellos sienten cuando algo debe terminar, cuando algo nuevo se aproxima, cuando una puerta invisible se abre en sus vidas. No necesitan fechas ni explicaciones, lo perciben como una pulsación interior, como una urgencia que brota desde el centro mismo de su ser. Esta relación con el ritmo del tiempo los vuelve especialmente aptos para los comienzos, para iniciar caminos, para traer a la conciencia colectiva ideas, tendencias o conceptos que aún no han sido integrados por el mundo. Son sembradores de futuros, no por obsesión con lo que vendrá, sino porque su espíritu siempre está explorando las fronteras de lo posible. Su regente, Mercurio, los dota de una plasticidad extraordinaria, no solo mental, sino también energética. Géminis puede entrar y salir de estados emocionales con rapidez, puede cambiar de tema, de ambiente, de energía, y adaptarse sin esfuerzo. Esta capacidad de fluir, lejos de ser dispersión, es un superpoder en un mundo donde todo está en constante movimiento. Mientras otros se resisten al cambio o se aferran a lo conocido, Géminis navega las corrientes de la transformación con una naturalidad admirable. Y es precisamente en este fluir donde se revela su capacidad de prever, al no estar atado al pasado ni al peso de las estructuras fijas, puede percibir más libremente los movimientos del porvenir, como una hoja que sabe hacia dónde sopla el viento porque no se resiste a ser llevada. Además, la naturaleza dual de Géminis no implica contradicción, sino multiplicidad de visiones. Son capaces de sostener varias verdades a la vez, de comprender que la realidad no es un bloque inamovible, sino una serie de planos superpuestos donde todo depende del punto de vista. Esta comprensión profunda los vuelve especialmente sabios cuando se trata de leer situaciones humanas complejas. Pueden ver las motivaciones ocultas detrás de una decisión, los miedos no expresados detrás de una actitud, los deseos no confesados detrás de una máscara social. Su intuición psicológica es precisa, penetrante y muchas veces sorprendente, porque logran articular lo que otros apenas sienten como una nebulosa interior. Muchos geminianos viven experiencias que rayan en lo paranormal sin buscarlo. Reciben mensajes en sueños que luego se verifican en la realidad. Piensan en alguien justo antes de recibir su llamada. Intuyen decisiones de otros antes de que se manifiesten. Esta relación con lo inexplicable forma parte de su ADN espiritual, y aunque algunos lo ignoran o lo racionalizan, esa dimensión sigue operando, revelándoles detalles invisibles para el resto. Cuando abrazan esta parte de sí mismos sin miedo ni juicio, se convierten en verdaderos puentes entre mundos, capaces de traer a la luz lo que todavía está en sombra,
capaces de traducir lo invisible a formas comprensibles para quienes los rodean. A través del movimiento, la palabra y el pensamiento, Géminis canaliza información que no le pertenece solo a él, sino a la conciencia colectiva. Son transmisores del momento, resonadores del pulso del mundo. Su energía es la del mensajero sagrado, aquel que no solo comunica, sino que transforma con lo que transmite. Y en esa transmisión, en ese flujo constante de saberes y percepciones, se vuelven instrumentos de cambio. No necesitan imponer su visión, porque su sola presencia, vibrante, curiosa y despierta, contagia a otros con la posibilidad de mirar distinto, de escuchar más allá, de sentir lo que antes estaba dormido. Géminis también es guardián del misterio del instante. Su conciencia está tan afinada al presente que muchas veces capta en una sola mirada lo que para otros tardará días o años en revelarse. No necesitan grandes escenarios ni explicaciones profundas, a veces una palabra basta, una pausa, una señal fugaz. En lo pequeño, en lo momentáneo, en lo aparentemente insignificante, Géminis descubre claves que otros pasan por alto. Su capacidad de atención no es lineal, es multidimensional. Y es precisamente esa atención expandida lo que los hace tan afinados para leer lo que aún no ha sido escrito, para escuchar lo que aún no ha sido dicho, para comprender lo que apenas empieza a tomar forma. Hay un coraje particular en su alma. No siempre es evidente, porque no se expresa como fuerza bruta o enfrentamiento abierto. Es un valor sutil, persistente, casi silencioso, el valor de seguir preguntando, de no conformarse, de seguir buscando significado incluso cuando todo parece confuso. Es el valor de sostener la duda creativa, de abrazar la paradoja, de vivir en el umbral de las posibilidades. En ese umbral, donde muchos temen perderse, Géminis florece. Allí encuentra inspiración, renovación, sentido. El alma geminiana es una antorcha de conocimiento, no por acumulación, sino por conexión. Conecta ideas, conecta mundos, conecta personas. Y en esa red invisible de conexiones, se revela su verdadero legado, no solo anticipar el futuro, sino inspirar a otros a imaginarlo. No solo entender el cambio, sino ser parte activa de él. No solo ver lo que viene, sino preparar el terreno para que llegue. Ese es el llamado de Géminis, ver con ojos nuevos, hablar con voz propia, moverse con ligereza, intuir con confianza y actuar con la sabiduría de quien ha nacido para ser viento que transforma. Porque en su danza eterna con la vida, no se trata de controlar el destino, sino de comprenderlo, de fluir con él, de bailar al ritmo de lo que está por nacer. Y en ese movimiento, ser faro, ser puente, ser mensajero de lo que aún no ha sido dicho, pero ya se siente, ya se presiente, ya vibra en el aire. Géminis, como manifestación viva del pensamiento en acción, no solo es el signo que representa la conexión entre ideas y palabras, sino también la interfaz natural entre lo visible y lo invisible. Su alma, tejida de aire y vibración, tiene una afinidad con los campos de energía que no puede explicarse con términos meramente racionales. Es por eso que muchos geminianos son catalizadores de fenómenos que otros apenas pueden nombrar, el azar que deja de ser azar cuando todo encaja, la palabra dicha al paso que abre un nuevo capítulo en la vida de alguien, la decisión aparentemente espontánea que transforma una realidad entera. Existe en Géminis una capacidad de abrir puertas sin saber que las ha abierto, porque su energía está siempre en movimiento, sintonizada con las corrientes del destino. Esta sintonía no es fruto del azar. Está anclada en su capacidad innata de habitar la inestabilidad sin temerle. Donde otros buscan seguridad a través del control, Géminis encuentra certeza en la adaptabilidad, en la versatilidad, en la inteligencia que fluye como el viento, ajustándose a cada nueva forma sin perder su esencia. Y en esa soltura radica un poder único, el de leer las corrientes invisibles que preceden a los acontecimientos, el de sentir antes de que algo se manifieste que ese algo está por suceder. No desde la ansiedad, sino desde una percepción fina, afinada por la propia naturaleza mutable de su ser. Géminis tiene una relación intrínseca con la velocidad. Pero no se trata solo de rapidez física o mental. Es una velocidad energética, vibracional, que le permite sintonizar con lo que está emergiendo, antes incluso de que tome forma. Esta capacidad de adelantarse no es siempre comprendida. A veces se los tilda de impacientes, cuando en realidad están simplemente alineados con un tiempo interno diferente, un tiempo que percibe con precisión cuando algo ha cumplido su ciclo, cuando algo nuevo pide paso. Esta percepción del tiempo como una espiral, y no como una línea recta, es una de sus virtudes más profundas, aunque muchas veces la ejerzan sin ser plenamente conscientes de ella.
Otra cualidad no siempre reconocida en Géminis es su enorme poder de evocación. Su voz, su manera de relatar, su estilo para narrar lo cotidiano con una chispa especial, tiene la capacidad de invocar posibilidades, de abrir imaginarios, de traer a la superficie memorias dormidas o visiones del futuro. Cuando habla desde su centro, desde su verdadera esencia conectada al flujo mayor de la existencia, su discurso se vuelve encantador en el sentido más sagrado del término, hechiza, transforma, despierta. Y esto no solo ocurre en contextos públicos o intelectuales. También en la intimidad, en el susurro, en una mirada cómplice, en una pregunta lanzada al aire con la ligereza de quien sabe que las respuestas importantes no se imponen, se descubren. La relación de Géminis con la paradoja es otra de sus grandes llaves espirituales. Es un signo que puede sostener la duda sin angustia, que entiende que la verdad no siempre es una, que a veces los opuestos coexisten en armonía más allá de toda lógica. Esta aceptación de la complejidad le permite ser un traductor de lo ambiguo, un mediador entre mundos que parecen irreconciliables, un pacificador entre partes en conflicto. Y este rol, cuando es asumido desde la conciencia, lo convierte en un agente esencial de sanación. Porque donde hay contradicción, Géminis siembra entendimiento. Donde hay confusión, aporta claridad. No desde la rigidez de la certeza, sino desde la apertura infinita de la curiosidad compasiva. Hay una dimensión profundamente alquímica en Géminis que rara vez se explora con la profundidad que merece. En su constante exposición a nuevas ideas, personas y experiencias, se genera un proceso interno de transformación continua. Cada estímulo es una chispa que activa conexiones neuronales, emocionales, espirituales. Cada interacción, un espejo que revela nuevas facetas del yo. Pero este proceso no se queda solo en lo interno, también se proyecta hacia afuera. Porque Géminis, cuando se alinea con su vocación profunda, se convierte en transmisor de cambio, en impulsor de nuevas formas de pensar, de vivir, de relacionarse. Su vida se vuelve una vía de paso para la renovación, para el renacimiento constante. En su versión más elevada, Géminis no solo informa, inspira. No solo comprende, eleva. No solo comunica, libera. Y esta capacidad de elevar a los demás mediante el intercambio de ideas, mediante la chispa del entendimiento compartido, mediante la risa que cura o la palabra que enciende, es una de sus formas más poderosas de magia. Porque el verdadero poder de este signo no está en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas que abren nuevos mundos. En cuestionar lo que se da por sentado. En imaginar lo que aún no existe. La infancia de un geminiano suele estar marcada por una percepción distinta del entorno. No es raro que desde temprana edad capten tensiones familiares no expresadas, secretos que se deslizan entre palabras, presencias invisibles que los acompañan. A veces esto los vuelve más introspectivos o más habladores de lo que se esperaría, pero en ambos casos hay una mente en ebullición, intentando dar forma a una realidad que perciben como más amplia de lo que se les dice que es. Esa capacidad de ver más allá de las apariencias suele intensificarse con el tiempo, y con ella, una sensación de responsabilidad que, aunque no siempre reconocida, los impulsa a utilizar sus dones para contribuir, para generar conciencia, para conectar a otros con su propia voz interior. En el amor, Géminis también expresa esta sensibilidad única. Más allá del mito de su supuesta superficialidad, lo cierto es que su necesidad de conexión va mucho más allá de lo físico o verbal. Busca resonancia mental, complicidad emocional, y muchas veces una comunión espiritual que no siempre encuentra fácilmente. Cuando ama, lo hace con todo su sistema perceptivo, observa, escucha, intuye. Y si se siente realmente visto y comprendido, despliega su universo interno como un mapa estelar lleno de caminos secretos, dispuesto a compartir su viaje con quien esté dispuesto a volar con él. En momentos de desafío, Géminis tiene la capacidad de reinventarse. Cuando el entorno cambia, cuando las estructuras se desmoronan, cuando el suelo parece desaparecer bajo sus pies, activa su don más precioso, la reinvención desde el pensamiento creativo. Puede rehacer su vida con una idea, reconstruirse a sí mismo con una conversación, levantarse desde la ruina con una visión repentina de lo que aún es posible. No necesita certezas, solo espacio para moverse. Porque en el movimiento encuentra propósito, y en el propósito, dirección. Así, Géminis no solo navega el mundo, lo reimagina. No solo se adapta, transforma. No solo predice, prepara. Y en cada paso que da, lleva consigo la promesa de que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino una puerta hacia la libertad.
una libertad que no busca escapar de la realidad, sino comprenderla en su totalidad, para poder elegir con mayor conciencia, para poder crear con mayor sentido, para poder vivir con mayor verdad. En este viaje de aire y luz, de palabra y percepción, Géminis representa la chispa que enciende el fuego del cambio. No desde la fuerza, sino desde la inteligencia. No desde el control, sino desde la conexión. Porque quien aprende a volar con el viento, quien aprende a leer los signos del cielo, quien aprende a escuchar el susurro de lo que aún no ha llegado, se convierte en parte activa del misterio que da forma al mundo. Géminis, como conciencia celeste encarnada en la materia, representa mucho más que la agilidad mental o la capacidad comunicativa. Es la expresión del principio universal de conexión, del puente eterno entre lo humano y lo divino, entre lo que es y lo que puede llegar a ser. A través de este signo se manifiesta la sabiduría dinámica del universo, que no se cristaliza en una forma única, sino que se transforma, se adapta, se multiplica. Por eso, la esencia geminiana no debe limitarse al estereotipo del comunicador veloz o del curioso insaciable, porque su misión va mucho más allá de la superficie. En el núcleo de su naturaleza, habita la responsabilidad sagrada de ser canal de conciencia, portador de mensaje, tejedor de redes entre almas, tiempos y mundos. La verdadera evolución de Géminis se da cuando descubre que su agilidad mental no es solo para acumular información, sino para liberar estructuras de pensamiento obsoletas. Que su palabra no es solo para entretener o argumentar, sino para sanar, despertar, encender. Que su constante cambio no es una debilidad, sino la manifestación de un principio cósmico: todo lo vivo se mueve, todo lo vivo vibra, todo lo vivo se transforma. Cuando Géminis integra esta sabiduría, se convierte en un ser profundamente estable en su fluidez, anclado no en certezas fijas, sino en una confianza interna en su propia capacidad de navegar lo desconocido. Uno de los dones más sutiles que porta este signo es su afinidad con las frecuencias invisibles del pensamiento colectivo. Géminis, por naturaleza, capta no solo ideas individuales, sino los campos mentales que circulan en la atmósfera psíquica de una sociedad. Muchas veces es el primero en dar forma verbal a una inquietud latente, en expresar una percepción que aún no ha sido formulada, en poner palabras a sensaciones que otros apenas empiezan a intuir. Esta capacidad lo convierte en pionero cultural, en vanguardia conceptual, en portavoz de lo que está por emerger. No necesita tener un plan, basta con que escuche el murmullo del alma colectiva y lo traduzca a través de su voz, su escritura, su arte o su simple presencia. La versatilidad geminiana no es una evasión del compromiso, sino una manifestación de su conexión con múltiples niveles de la existencia. En su corazón, puede sostener realidades que parecen contradictorias, porque comprende que la verdad es una esfera con infinitos ángulos. Esta visión holística le permite servir como mediador entre posturas enfrentadas, como facilitador del entendimiento entre puntos de vista divergentes. Su verdadera fuerza radica en su capacidad de escuchar activamente, de reformular el conflicto, de abrir espacios para que las partes en discordia puedan reconocerse desde la empatía. Géminis no impone acuerdos, los inspira, los construye palabra a palabra, presencia a presencia. Existe también en su naturaleza un llamado a la libertad que no siempre se comprende en su totalidad. No se trata solo de moverse sin ataduras, sino de liberar la mente de los condicionamientos que la aprisionan. Géminis es un signo que vive para cuestionar narrativas impuestas, para derribar muros mentales, para romper con las cadenas invisibles del deber ser. Cuando actúa desde este impulso de autenticidad, su vida se convierte en un acto de rebelión luminosa, una afirmación continua de la posibilidad de pensar distinto, de vivir desde el descubrimiento constante, de reinventarse sin culpa ni permiso. Y al hacerlo, se convierte en espejo para otros, en inspiración silenciosa para quienes también anhelan una existencia más auténtica y despierta. Aunque su energía se percibe como ligera, detrás de su movimiento hay una profundidad que no siempre muestra abiertamente. Géminis siente intensamente, pero su forma de procesar las emociones es distinta a la de los signos de agua o de tierra. No se sumerge de inmediato en lo emocional, sino que lo observa, lo piensa, lo descompone. A veces necesita poner distancia para entender. Pero esto no significa desapego, sino una búsqueda de comprensión que le permita integrar lo vivido sin ser arrastrado por ello. Y cuando logra esa integración, su sabiduría emocional se vuelve tan certera como su lucidez mental, ofreciendo perspectivas nuevas sobre los procesos afectivos humanos, que muchas veces están nublados por la reactividad o la confusión. Géminis también posee un sentido del humor refinado y casi sagrado. Sabe que la risa puede liberar tensiones, desmontar estructuras rígidas, abrir el corazón.
no utiliza el humor como escudo, sino como herramienta de iluminación. A través de una frase ingeniosa, una ironía sutil o una observación aguda, puede disolver el dramatismo de una situación y mostrar su lado más humano, más liviano, más esperanzador. En un mundo donde la gravedad emocional muchas veces paraliza, Géminis recuerda que la ligereza también es profundidad cuando está al servicio del despertar. Y esa capacidad de hacer reír sin banalizar, de señalar sin herir, de jugar sin perder el propósito, lo convierte en un sanador silencioso de las almas que lo rodean. Otra dimensión poderosa de su existencia es su relación con el aprendizaje como camino de expansión espiritual. Géminis no aprende para acumular, sino para crecer, para comprender mejor el tejido del universo. Todo lo que aprende lo integra a su ser, no desde la rigidez académica, sino desde la vivencia directa. Para él, aprender es respirar. Es una necesidad existencial que no se agota nunca, porque en cada conocimiento nuevo se le revela una nueva versión de sí mismo. Esta pasión por descubrir puede llevarlo a convertirse en maestro natural, no por jerarquía, sino por resonancia. Enseña sin darse cuenta, con cada comentario, con cada historia, con cada pregunta que lanza al aire como una semilla que germina en quien la recibe. Géminis vive muchas vidas dentro de una sola. No porque cambie de identidad, sino porque está en constante expansión. Su alma, como el viento, no puede ser atrapada ni definida de forma permanente. Y esa es una de sus mayores virtudes, recordar al mundo que vivir plenamente no es encerrarse en una versión fija de uno mismo, sino permitir que las múltiples dimensiones del ser se expresen con libertad, con juego, con autenticidad. En esta aceptación del cambio como esencia de la vida, Géminis se convierte en guía, en faro para quienes aún temen transformarse, para quienes aún dudan de su propia capacidad de evolución. Por todo esto, la energía geminiana no es solo una cualidad astrológica, es una frecuencia universal que invita a abrirse, a cuestionar, a comunicar, a liberar, a vivir con la mente despierta y el corazón disponible. Es el susurro del universo que nos recuerda que siempre hay otra forma de ver, de decir, de ser. Que todo puede transformarse con una palabra justa, con una mirada honesta, con un gesto espontáneo. Y que el verdadero poder no está en controlar lo que vendrá, sino en estar tan conectados al presente, tan atentos, tan disponibles, que el futuro nos reconozca como sus creadores y no como sus víctimas. Así vive Géminis, y así, sin proponérselo, transforma el mundo con cada paso que da. Géminis, al estar profundamente ligado a la energía mutable del aire, es también un símbolo del alma viajera que explora no solo territorios físicos, sino especialmente territorios mentales, emocionales, simbólicos y espirituales. Su naturaleza está intrínsecamente conectada con la percepción de los ritmos sutiles de la existencia, lo que le permite funcionar como una especie de sismógrafo anímico, detecta movimientos, vibraciones y cambios que aún no se han manifestado con claridad en la materia. Esta capacidad, que en algunos contextos puede parecer dispersa o incluso incomprensible para quienes buscan definiciones rígidas, es en realidad una expresión elevada de la inteligencia divina manifestada a través del movimiento, de la curiosidad, del aprendizaje y de la conexión viva con el todo. El alma geminiana tiene una relación orgánica con los símbolos, los signos, los códigos ocultos que se repiten en el día a día con un lenguaje silencioso. Es capaz de encontrar sentido donde otros solo ven casualidad. Observa los patrones del lenguaje, los ecos del pensamiento colectivo, los reflejos de la conciencia en cada situación cotidiana. Cada conversación, cada encuentro, cada idea que emerge se convierte en una llave, en una pista, en una ventana hacia una comprensión más amplia. Esta capacidad simbólica lo acerca a las formas de sabiduría antiguas, aquellas que entendían que todo lo visible es una expresión del plano invisible. En este sentido, Géminis funciona como un médium del pensamiento universal, recibiendo, decodificando y compartiendo mensajes que muchas veces no provienen de su historia personal, sino de planos más altos de información. En el zodiaco, Géminis representa también el primer contacto entre el individuo y el otro. Es el signo donde la conciencia personal se expande para incluir la alteridad, para comprender que todo lo que existe afuera también forma parte del aprendizaje interno. Esta función de espejo que cumple el otro es comprendida por Géminis de manera intuitiva y profunda. Su constante interés en conocer a los demás no es mero entretenimiento, es una búsqueda activa de piezas faltantes de sí mismo. Cada persona que entra en su vida representa un reflejo, una enseñanza, una parte del rompecabezas que su alma intenta armar desde múltiples planos. Esta apertura hacia el otro le permite desarrollar una empatía versátil, una comprensión del alma humana que no necesita demasiada historia ni justificación.
Basta una mirada, una palabra, un gesto, para que Géminis comprenda dinámicas que otros necesitan años para descifrar. En el arte de escuchar, Géminis también florece. Y no solo en el sentido habitual de prestar atención a las palabras ajenas, sino en el sentido sutil de escuchar lo que no se dice. Percibe los vacíos en los discursos, las omisiones cargadas de sentido, los silencios que revelan más que los discursos elaborados. Esta escucha sagrada le permite captar matices emocionales, detectar mentiras piadosas, advertir tensiones encubiertas. No desde el juicio, sino desde una comprensión compasiva de que todos estamos navegando el mar de la dualidad, y que a veces necesitamos decirnos a nosotros mismos historias para poder seguir avanzando. Géminis también posee una afinidad notable con los espacios de transición. Es en los umbrales donde encuentra su mayor expansión. Allí donde lo viejo aún no termina de irse y lo nuevo apenas comienza a mostrarse, Géminis puede ver con nitidez. Su alma está hecha para habitar ese intermedio, ese terreno fértil de posibilidad pura. Ya sea en procesos personales de cambio, en momentos sociales de transformación o en crisis colectivas, Géminis puede convertirse en un guía sin proponérselo, simplemente porque sabe cómo respirar en lo incierto, cómo moverse en lo indeterminado, cómo convivir con la paradoja sin perderse en ella. Su mirada, su presencia, su palabra, ofrecen claridad cuando todo parece desdibujado. Y aunque rara vez reclame ese rol como propio, en esos momentos es donde su luz brilla con más fuerza. El cuerpo de un geminiano también actúa como un canal de recepción y transmisión. Su sistema nervioso, regido por Mercurio, está siempre en sintonía con estímulos, emociones y pensamientos. Esto puede llevarlo, en algunos momentos, a la sobrecarga mental o al agotamiento sensorial. Pero también le otorga una sensibilidad exquisita, una percepción fina del espacio, del entorno, de la atmósfera invisible que envuelve cada situación. Cuando aprende a cuidar su cuerpo como templo de recepción energética, cuando honra sus pausas, sus silencios, su necesidad de retiro momentáneo, su percepción se afina aún más, y puede convertirse en un verdadero instrumento de lectura energética del presente. Desde allí, puede actuar como una brújula viva para otros, orientando sin imponer, sugiriendo sin dirigir, acompañando sin encadenar. Géminis también tiene una relación particular con la memoria. No necesariamente recuerda los hechos de manera lineal, pero tiene la capacidad de almacenar conceptos, emociones, experiencias y conexiones que emergen cuando son necesarias. Es como si su mente estuviera diseñada para acceder a archivos ocultos justo en el momento preciso. Esto le permite actuar como depositario de saberes ancestrales que tal vez no ha estudiado conscientemente, pero que emergen a través de sus palabras o actos en situaciones clave. Esta memoria viva, esta sabiduría que brota espontáneamente desde planos no racionales, es parte de su legado espiritual. En este sentido, puede ser considerado también como un guardián de historias que aún no han sido contadas, como un mensajero de lo que aún no tiene forma, pero ya existe en potencia. Dentro del viaje del alma, Géminis también cumple la función de disolver falsas identidades. Su impulso natural a cambiar, a experimentar, a expresarse desde múltiples rostros y voces, no responde al deseo de ser aceptado por todos, como a veces se piensa, sino a una verdad más profunda: la identidad es un constructo móvil, y solo explorando sus múltiples formas podemos llegar a lo esencial. Géminis encarna la verdad de que somos más de lo que creemos ser, que cada nombre es provisional, que cada rol puede ser explorado sin quedar atrapado en él. Y en ese juego de espejos, en ese proceso de expansión y desapego, va encontrando, paradójicamente, su núcleo más verdadero. La conexión de Géminis con lo invisible, con lo intangible, con lo no verbal, es una dimensión de su ser que florece especialmente en estados de silencio interior. Aunque se le asocie con el ruido y la palabra, en realidad, el geminiano alcanza su mayor poder cuando logra armonizar su dinamismo con espacios de contemplación. En ese vacío fértil donde no hay estímulo externo, su mente se convierte en un espacio receptivo de inspiración, como una antena que capta directamente del campo universal ideas, visiones, soluciones, mensajes. Cuando aprende a cultivar este equilibrio entre la expresión y la receptividad, se transforma en canal de sabiduría pura. Y lo que expresa en esos momentos no es solo conocimiento, es verdad vibrante, es orientación luminosa, es guía para el alma. Géminis representa una de las formas más dinámicas de inteligencia evolutiva en el zodiaco. Su energía no se limita a lo mental, aunque desde fuera muchas veces se lo asocie únicamente con lo intelectual. En verdad, es una fuerza vital que encarna la necesidad universal de intercambio, renovación,
diversidad y expansión de la conciencia. Esta expansión no se realiza solamente en el plano de las ideas, sino también en la integración progresiva de lo múltiple dentro de una identidad cambiante y fluida. Géminis, al tener como regente a Mercurio, está profundamente ligado a las redes neuronales invisibles que sostienen los procesos colectivos del pensamiento, el lenguaje, los sistemas de creencias y la forma en que la humanidad interpreta su existencia. En este sentido, cada persona geminiana actúa como una célula conectiva dentro de una red mayor, ayudando a que la información fluya, se transforme, se adapte y dé lugar a nuevas posibilidades. Una de las cualidades menos reconocidas de Géminis es su afinidad con lo efímero. Vive a través de lo transitorio, pero no desde la superficialidad sino desde una conciencia profunda de que todo en el universo está en permanente tránsito. Su sabiduría consiste en no aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo, en no resistirse a los movimientos de la existencia, en confiar en que cada etapa trae consigo su propio mensaje. Mientras otros signos luchan por sostener lo conocido, Géminis se entrega al cambio como parte natural del flujo universal. Su alma entiende, de forma instintiva, que el presente es el único punto de poder, y que solo desde ahí se puede percibir el verdadero pulso de la vida. Esta percepción sutil del presente convierte a Géminis en un signo de alta sensibilidad energética. Puede percibir cómo las palabras afectan a un ambiente, cómo los pensamientos colectivos modifican la vibración de un espacio, cómo las emociones no expresadas quedan suspendidas en el aire. Tiene la capacidad de detectar esos movimientos casi imperceptibles que anuncian una transformación. Esta sensibilidad también se traduce en una fuerte conexión con los planos superiores de la comunicación, canalización, telepatía espontánea, sueños lúcidos con mensajes simbólicos, percepciones anticipadas de acontecimientos futuros. Aunque a veces no se lo proponga conscientemente, Géminis actúa como intermediario entre lo invisible y lo manifiesto. Capta, decodifica y traduce, como si su alma fuera un puente entre dimensiones. Esta cualidad de intermediario se extiende también al campo emocional y relacional. Muchas personas buscan a Géminis no solo por su capacidad de escuchar, sino por su talento natural para devolver una visión nueva de la situación que están viviendo. Tiene la habilidad de cambiar el marco desde el cual se observa un problema, ofreciendo una perspectiva distinta que permite liberar cargas emocionales y activar la comprensión. Su energía está al servicio del desbloqueo, del tránsito hacia estados más ligeros y lúcidos del alma. Sin hacer de terapeuta ni de salvador, simplemente siendo canal de claridad, funciona como catalizador del proceso interno de quienes lo rodean. Hay en Géminis una dimensión creativa que va mucho más allá del arte convencional. Su creatividad es vital, se manifiesta en la forma en que resuelve situaciones, en la manera en que conecta ideas aparentemente inconexas, en su capacidad de abrir conversaciones donde antes había muros. Esta creatividad expansiva le permite ser un agente de cambio en cualquier entorno. Su sola presencia puede oxigenar estructuras rígidas, romper círculos viciosos de pensamiento, introducir el humor y la ligereza donde reinaba la densidad. Este poder creativo, cuando es cultivado con conciencia, se convierte en una fuerza transformadora al servicio de la evolución individual y colectiva. Una dimensión profunda que suele desarrollarse en los geminianos con madurez espiritual es su capacidad para volverse transmisores conscientes de sabiduría antigua. No desde los dogmas, sino desde la conexión directa con fuentes universales de conocimiento. Es como si sus almas hubieran transitado múltiples encarnaciones donde ejercieron el rol de escribas, oráculos, mensajeros o traductores de lo sagrado. Esta memoria se activa cuando encuentran su canal propio de expresión, sea a través del lenguaje, la escritura, el arte, el movimiento o el diseño de nuevas formas de pensar. Lo que comparten no son simplemente ideas, sino vibraciones que resuenan en niveles profundos de quienes las reciben. Son sembradores de códigos nuevos en las conciencias que están listas para recibirlos. Géminis también representa el principio de juventud eterna, no como negación del tiempo o del envejecimiento, sino como actitud vital de apertura constante, de sorpresa, de descubrimiento. Su alma nunca se cierra del todo, siempre queda una puerta abierta al asombro, una ventana disponible para mirar el mundo desde otra perspectiva. Esta cualidad los mantiene vivos, despiertos, conectados con el pulso de la renovación. Aun cuando atraviesan crisis, esa chispa interna que los mueve a aprender, a comprender, a reconfigurar su realidad, nunca se extingue. Y en tiempos donde muchos pierden el sentido, Géminis puede recordar, con su sola vibración, que siempre hay algo nuevo que descubrir, que comprender, que expresar. En el cuerpo geminiano también se manifiesta este dinamismo interior. El movimiento, la danza,
el gesto, la respiración consciente son puertas naturales hacia estados de mayor integración. Cuando Géminis incorpora prácticas que armonizan cuerpo y mente, su percepción se eleva, su intuición se afina, y su energía se vuelve coherente, clara, contagiosa. La corporalidad, lejos de ser un límite para su vuelo mental, puede convertirse en su mejor ancla, en su mejor soporte para canalizar toda la información que maneja. En ese equilibrio entre cielo y tierra, entre mente y cuerpo, se activa su potencial completo como mensajero encarnado del espíritu. Géminis tiene un don único para facilitar los procesos de transición que otros temen. Sabe cómo llevar a una persona de un punto a un punto B sin que se dé cuenta del abismo que acaba de cruzar. Lo hace a través de preguntas sutiles, de frases lanzadas con aparente liviandad, de señales que otros no perciben. Su rol en la vida muchas veces es el de activar, de forma casi invisible, los procesos de transformación de otros. No necesita reconocimiento, porque su mayor satisfacción proviene del movimiento que ha generado, del despertar que ha ayudado a provocar, del camino nuevo que ha comenzado a abrirse. En este mundo que muchas veces valora lo sólido, lo estático y lo definitivo, Géminis recuerda la sabiduría de lo mutable, lo cambiante y lo abierto. Enseña, sin predicar, que lo más valioso no siempre es lo que perdura, sino lo que transforma. Que la verdadera estabilidad se encuentra en la conexión con el flujo, y que la libertad no es un destino, sino una forma de caminar. Su presencia es un regalo para quienes se atreven a mirar más allá de las formas. Y su alma, como el viento, no tiene dueño, pero sí propósito: mover, inspirar, despertar y unir todo aquello que el miedo ha intentado fragmentar. Géminis es esa fuerza que no se detiene, que no se encierra, que no se reduce. Es la expresión viva de una conciencia que ha venido a recordarnos que pensar es crear, que comunicar es sanar y que vivir es, ante todo, aprender a volar con cada palabra, con cada gesto, con cada nuevo amanecer.